Buenos días, mi nombre es Eduardo Zambrano. En este video les voy a hablar sobre estos 5 temas del electromagnetismo. La fuerza magnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Estas fuerzas surgen cuando se mueven partículas cargadas de electrones y actúan sobre objetos magnéticos o partículas cargadas que se mueven a través de un campo magnético. Estas fuerzas son ejercidas por imanes o corrientes eléctricas sobre otras partículas cargadas en movimiento. Estas fuerzas actúan de forma perpendicular a la dirección del campo magnético y a la velocidad de la partícula. La magnitud de la fuerza está determinada por la carga de la partícula y su velocidad y la intensidad del campo magnético. La fuerza magnética se dirige de un polo hacia otro. Cada polo es un punto donde convergen las líneas de la fuerza magnética. Por lo tanto, cuando dos imanes se acercan, esta fuerza genera una atracción entre ambos siempre que los polos sean opuestos. En cambio, si los polos tienen la misma polaridad, la fuerza de magnitud hará que estos imanes se rechacen entre sí. Al calcular las fuerzas magnéticas es importante seguir reglas y convenciones específicas para obtener resultados precisos y consistentes. A continuación les diré algunas de las pautas que se deben seguir para realizar estos cálculos. La primera de ellas es la ley de la fuerza magnética, que esta ley nos dice que la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento se determina utilizando la ley de Lorentz, que establece que la fuerza magnética es igual al producto del vector de velocidad de la partícula, la carga de la partícula y el vector de campo magnético que actúa sobre ella. Es importante tener en cuenta la dirección de los vectores para obtener un valor correcto de la fuerza magnética. El segundo punto sería la convención de signos, que en el cálculo de la fuerza magnética es común utilizar una convención de signos para representar los diferentes sentidos de las cantidades vectoriales. Por ejemplo, la dirección hacia la derecha puede considerarse positiva y la dirección hacia la izquierda negativa. Esto ayuda a interpretar correctamente los resultados y comprender la dirección de las fuerzas resultantes. Como tercer punto, están las unidades y magnitudes que debemos utilizar, que es esencial utilizar unidades consistentes a calcular la fuerza magnética. Las cantidades y unidades adecuadas incluyen la velocidad en metros sobre segundo, la carga en columbios, el campo magnético en Tesla. Además, es importante tener en cuenta los valores adecuados de estas cantidades a la hora de realizar los cálculos, ya que cualquier error nos da un resultado incorrecto. A la hora de las fuerzas magnéticas, también debemos mencionar la ley de Lorentz, como la he mencionado anteriormente. La fórmula de las fuerzas magnéticas, también conocida como ley de Lorentz, describe cómo las partículas cargadas son afectadas cuando se mueven a través de un campo magnético. La ecuación es como la podemos ver aquí. La fuerza magnética es igual a la carga de las partículas por la velocidad de la partícula y el campo magnético. La dirección de la fuerza magnética es perpendicular tanto a la velocidad de la partícula como al campo magnético, siguiendo la regla de la mano derecha. Ahora veamos un ejemplo, un ejercicio de cómo se calcula la fuerza magnética. Imaginamos que tenemos una partícula con una carga de 3 coulombs que se mueve a una velocidad de 2 metros sobre segundo, perpendicular a un campo magnético uniforme de 4 teslas. Primero debemos utilizar la fórmula de Lorentz, que nos dice que la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad y por el campo magnético. Tenemos entonces que la fuerza magnética es igual a 2 coulombs por 2 metros sobre segundo por 4 teslas. Realizamos los cálculos y obtenemos que la fuerza magnética es igual a 24 newtons. Así que la fuerza magnética que actúa sobre la partícula en este caso son 24 newtons. La fórmula de la fuerza magnética tiene aplicaciones prácticas en muchos campos de la física y la ingeniería. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar es, por ejemplo, en los motores eléctricos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica gracias a las fuerzas magnéticas que actúan sobre las bobinas dentro de un campo magnético. Existen también trenes que utilizan campos magnéticos para levitar y propulsarse sin contacto con las vías, lo que reduce la fricción y permite alcanzar velocidades mucho más altas. También hay dispositivos de almacenamiento de datos como los discos duros que utilizan campos magnéticos para codificar información en un medio de almacenamiento. Los momentos de torsión magnéticos, también conocidos como momentos magnéticos dipolares, son propiedades intrínsecas de sistemas magnéticos que tienden a alinear el sistema con un campo magnético externo. Se representa matemáticamente como el producto vectorial del vector del momento magnético y el campo magnético externo. El momento dipolar magnético de un objeto determina la magnitud del par
que éste experimente en un campo magnético determinado. Los objetos con momentos magnéticos mayores experimentan pares de torsión mayores cuando se aplica el mismo campo magnético. Este momento dipolar es una propiedad física de los materiales que se relaciona con el campo magnético que genera. Se trata de una medida de la fuerza con la que un material interactúa con un campo magnético y se expresa en amperios metros cuadrados. El momento magnético dipolar es una medida de la fuerza de un imán, por así decirlo. Se define como el producto del vector de la intensidad del polo magnético por la distancia entre los polos. En otras palabras, es una medida de cuán fuerte es un imán y la distancia entre sus polos. Aquí tenemos un ejercicio de ejemplo de cómo calcular el momento magnético de una espira. El ejercicio nos dice que una corriente de 17 mil amperios circula por una espira de 2 centímetros de circunferencia. Se coloca un campo de 0,8 teslas paralelo a la espira y nos piden calcular el momento dipolar de la espira o el dipolo magnético y el momento que ejerce el campo B. Primero tenemos una circunferencia de 0,2 metros y con este dato podemos obtener el radio que es de 0,03 metros. Por lo tanto, procedemos a sacar el área, que es pi por radio cuadrado, y obtenemos que el valor del área sería 3,2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora calculamos el momento magnético de la espiga, el cual es el producto de la corriente que circula por la espiga por el área de la sección circular. El área será la que hemos definido anteriormente y obtenemos un momento magnético de 5,47 por 10 a la menos 5 amperios metros cuadrados. Ahora resta sacar el momento que ejerce el campo B. Para ello tenemos que el momento es igual al campo magnético por el momento dipolar de la espiga por el seno del ángulo que forman. En este caso vemos que el vector dipolar amarillo es paralelo al vector B, que es el azul, y el seno de 90 sería 1. Por lo tanto, se debe multiplicar el 0,8 tesla por el momento dipolar, dando como resultado 4,38 por 10 a la menos 5 newton por metro. La fuerza magnética entre dos conductores es un fenómeno importante y fundamental en el electromagnetismo. Esta fuerza surge debido a la interacción de los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas que atraviesan los conductores. Según la ley de Ampère, la fuerza magnética entre dos conductores paralelos con corriente es directamente proporcional a la intensidad de la corriente en ambos conductores y a la longitud de los conductores. Entre los aspectos importantes que podemos mencionar es que la fuerza magnética entre los conductores paralelos con corriente es inversamente proporcional a la distancia entre los conductores. También podemos decir que la dirección de la fuerza magnética se determina utilizando la regla de la mano derecha para el producto cruz entre las vectores corriente y el campo magnético. La fuerza magnética entre conductores paralelos se puede calcular utilizando la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart. La ley de Ampère establece que la fuerza magnética sobre un conductor es proporcional a la corriente que circula por él y al campo magnético en su ubicación. Esta fuerza actúa en un plano perpendicular tanto a la dirección de la corriente como al campo magnético. La ley de Biot-Savart establece que el campo magnético generado por una corriente en un conductor es proporcional a la magnitud de la corriente y el vector de desplazamiento desde el conductor hasta el punto en el que se desea calcular el campo magnético. Cuando se tienen dos conductores paralelos separados por una distancia fija, las corrientes que circulan por ellas generan campos magnéticos que interactúan entre sí, produciendo una fuerza de repulsión o atracción según el sentido de las corrientes. Para calcular las fuerzas magnéticas entre dos conductores paralelos, se utiliza la siguiente fórmula. Tenemos que la fuerza magnética es igual a la permeabilidad magnética por la corriente y la longitud entre 2pi por distancia. Tenemos que la fuerza magnética, que es F, es la magnitud de la fuerza que actúa entre los conductores paralelos. La permeabilidad magnética del vacío es una constante que define la capacidad de un material para permitir la formación de campos magnéticos. La corriente en el primer conductor es la magnitud de la corriente que circula por el primer conductor. La corriente en el segundo conductor es la magnitud de la corriente que circula por el segundo conductor. Tenemos que la longitud de los conductores es la distancia total que recorre la corriente a lo largo de cada conductor y la distancia entre los conductores es la distancia más corta entre los conductores. Ahora vamos a realizar un ejercicio del cálculo de las fuerzas magnéticas entre conductores paralelos. Consideremos este ejemplo por un conductor recto
circula una corriente de 10 amperios y a través de otro que está paralelo a una distancia de 8 centímetros circula una corriente de 5 amperios. Calcular la magnitud de la fuerza recibida por cualquiera de los dos conductores si su longitud es de 0,5 metros y se encuentran en el aire. Además, considere que si la corriente circula en diferentes sentidos por los conductores, la fuerza es de atracción o repulsión. Bueno, entre los datos tenemos una distancia que es R, que es de 8 centímetros, la pasamos a metros, sería 0,08 metros. Una corriente 1 de 10 amperios, una segunda corriente de 5 amperios, una longitud de 0,5 metros. Ahora sustituimos estos valores en nuestra fórmula y obtenemos un resultado que es de 6,25 por 10 a la menos 5 newton. Y al considerar que la corriente van en diferentes sentidos, decimos que la fuerza es de repulsión. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones adicionales al calcular las fuerzas magnéticas entre conductores paralelos. La primera sería la dirección de las corrientes. La fórmula mencionada anteriormente es válida solo si las corrientes circulan en direcciones opuestas. Si las corrientes circulan en la misma dirección, la fuerza resultante será de atracción en lugar de repulsión. El efecto del signo de las corrientes, ya que el signo de las corrientes también influye en la dirección de las fuerzas resultantes. Si las corrientes tienen el mismo signo, las fuerzas serán atractivas, mientras que si tienen signos opuestos serán repulsivas. Y la influencia de las distancias, ya que la fuerza magnética entre los conductores es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Esto significa que a medida que la distancia entre los conductores aumenta, la fuerza magnética disminuye. La ley de Gauss para el magnetismo es una de las cuatro ecuaciones fundamentales de las ecuaciones de Maxwell, que describen el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos. Esta ley establece que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero, lo que destaca la propiedad fundamental de los campos magnéticos. Son creados por dipolos magnéticos, es decir, tienen un polo norte y un polo sur y sus líneas de campo siempre forman bucles cerrados. Matemáticamente hablando, la ley de Gauss para el magnetismo se expresa como se muestra en la lámina. En otras palabras, es el flujo magnético total que entra en una superficie cerrada debe ser igual al flujo magnético total que sale de la superficie. Esto implica que no existen monopolos magnéticos, es decir, polos norte o sur aislados. Todas las fuentes magnéticas conocidas tienen tanto polo norte como sur, y cualquier intento de separar los polos resultará en la creación de nuevos dipolos magnéticos. La ley de Ampère, nombrada en honor al físico francés Andrew Mario Ampère, es uno de los principios fundamentales del electromagnetismo. Relaciona el campo magnético producido por una corriente con la propia corriente y la geometría de su trayectoria. Esta ley es esencial para comprender y predecir el comportamiento de los campos magnéticos y se utiliza ampliamente en campos como la ingeniería eléctrica, la física y la ciencia de los materiales. La ley de Ampère establece que el campo magnético alrededor de un conductor que lleva corriente es proporcional a la corriente que fluye a través del conductor e inversamente proporcional a la distancia del conductor. A continuación vamos a realizar un ejercicio donde podemos aplicar las dos leyes que hemos estudiado. Un solenoide tiene una longitud de 0,5 metros y un radio de 0,02 metros. Consiste en 200 vueltas de alambre y lleva una corriente de 3 amperios. Calcule el flujo magnético neto a través de la superficie cilíndrica cerrada que encierra el solenoide. Primero, encontramos el campo magnético dentro del solenoide usando la ley de Ampère. El campo magnético dentro del solenoide se calcula como B, que es el campo magnético, es igual a la permeabilidad del espacio libre por el número de vueltas por unidad de longitud por la corriente. Calculamos el número de vueltas por unidad de longitud, el cual es el número total de vueltas entre la longitud del solenoide. Tenemos que son 200 vueltas entre 0,5 metros, nos da un total de 400 vueltas metros. Ahora podemos calcular el campo magnético dentro del solenoide, el cual es de 3,77 por 10 a la menos 3 Tesla. Luego aplicamos la ley de Gauss para el magnetismo para calcular el flujo magnético neto a través de la superficie cilíndrica cerrada que encierra el solenoide. Ya que el campo magnético es uniforme dentro del solenoide y paralelo a los lados del cilindro, no hay flujo magnético a través de los lados. Por lo tanto, solo necesitamos considerar el flujo magnético a través de los dos extremos del cilindro. El flujo magnético a través de cada extremo es igual al campo magnético por el área, donde el área es el área del extremo circular. Tenemos que el área sería pi por radio al cuadrado, tenemos que sería, o el área quedaría en 1,26 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora con estos datos podemos calcular el flujo magnético a través de un extremo. El flujo magnético sería
Nos da un total de 4,75 por 10 a la menos 6 Weber. Sin embargo, dado que las líneas del campo magnético forman bucles cerrados, el flujo que entra en un extremo del cilindro es igual al flujo que sale del otro extremo. Por lo tanto, el flujo magnético neto a través de la superficie cilíndrica cerrada es igual a cero. Como se esperaba, la ley de Gauss para el magnetismo confirma que el flujo magnético neto a través de la superficie cerrada siempre es cero. Las propiedades magnéticas de los materiales son las que ponen de manifiesto su comportamiento frente a determinados materiales, particularmente metales. Se define como magnetismo el fenómeno físico por el que los materiales tienen la capacidad de atraer o repeler a otros materiales o de ejercer fuerza de atracción o repulsión sobre ellos. El comportamiento magnético de un material depende de su estructura interna y en particular de su configuración electrónica. Existen dos campos magnéticos diferenciables. Tenemos por una parte está el campo magnético intrínseco del electrón, ya que cada electrón es como un pequeño imán y cada material posee innumerables electrones que están orientados aleatoriamente en diversas direcciones. Y lo que ocurre en los imanes es que todos los electrones tienden a orientarse en la misma dirección creando una fuerza magnética. Por otra parte, está el campo magnético provocado por el movimiento orbital de cada electrón alrededor de su núcleo. Este efecto es comparable al campo que genera una corriente eléctrica al circular por una bobina. Todos los materiales se ven influidos por la presencia de un campo magnético en mayor o menor medida, pero solo algunos tienen mucho más magnetismo que los demás y estos son los materiales que denominamos materiales magnéticos o imanes. Algunos de los materiales conocidos que presentan propiedades magnéticas fácilmente detectables son, por ejemplo, el hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones. Su magnetismo se manifiesta a través de la atracción que ejercen las barras fabricadas con estos materiales sobre limaduras de hierro, clips, metales, monedas y otros pequeños objetos metálicos. Si colocamos, por ejemplo, limadura de hierro sobre una hoja de papel y se pasa un imán de barra por debajo, enseguida se observan que las limaduras se organizan en un patrón de líneas curvas y cerradas que salen de un extremo de la barra y terminan en el otro. Entre las principales propiedades magnéticas de los materiales tenemos el diamagnetismo, el cual es una propiedad de los materiales que se caracteriza por repeler los campos magnéticos. Todos los materiales, sin excepción, presentan respuestas diamagnéticas, que siempre es repulsiva ante el campo magnético externo. Si este es el único efecto que el campo magnético, o que el único efecto que el campo externo tiene sobre el material, este se considera que es diamagnético. Si hay otros efectos magnéticos que predominan, dependiendo de cuál sea este, se le puede considerar que un material es paramagnético o ferromagnético. Pese a ser por lo general una respuesta de baja intensidad ante un campo magnético externo lo suficientemente intenso, cualquier material ya magnético, incluso materia orgánica viva, es capaz de experimentar una magnetización opuesta muy notable, generando campos magnéticos tan intensos como de 16 Tesla, y ya un Tesla se considera bastante intenso. Se han realizado experimentos donde se ha logrado levitar magnéticamente fresas, pizzas y hasta ranas. Por otro lado, los materiales ferromagnéticos son aquellos que tienen una fuerte interacción magnética y pueden inhibir una magnetización permanente incluso en ausencia de campo magnético externo. Algunos ejemplos comunes de los materiales ferromagnéticos son el hierro, el níquel y el cobalto. Por su parte, los materiales paramagnéticos son aquellos que tienen un débil momento magnético y se magnetizan en la dirección del campo magnético aplicado. Sin embargo, esta magnetización es temporal y desaparece cuando se retira el campo magnético externo. Los materiales paramagnéticos incluyen sustancias como el aluminio, el litio y el oxígeno. Aunque su magnetización es débil, estos materiales todavía pueden ser atraídos por un imán. Otras propiedades que podemos definir son la permeabilidad, que es la capacidad de un material para permitir el paso de líneas de campo magnético a través de él. La permeabilidad magnética describe cómo un material responde a un campo magnético externo. También tenemos la retentividad, que es la propiedad de un material de retener una magnetización una vez retirado el campo magnético externo. Los materiales ferromagnéticos tienen alta retentividad y se utilizan en la fabricación de imanes permanentes. Tenemos la coercitividad, que es la medida de la resistencia de un material a la desmagnetización.
Los materiales con alta coercitividad son útiles en aplicaciones donde se requiere una estabilidad magnética a largo plazo. También tenemos la susceptibilidad magnética, que es una medida de la magnitud de la magnetización que un material adquiere en respuesta a un campo magnético externo. Los materiales paramagnéticos y diamagnéticos tienen susceptibilidad magnética diferente. Tenemos el punto de Curie, que es la temperatura por encima de la cual un material ferromagnético pierde sus propiedades magnéticas permanentes y se vuelve paramagnético. La inducción es la propiedad de los circuitos eléctricos mediante el cual se produce una fuerza electromotriz debido al paso de corriente eléctrica y a la variación del campo magnético asociado. Esta fuerza electromotriz puede generar dos fenómenos bien diferenciados entre sí. El primero es una inductancia propia en la bobina y el segundo corresponde a una inductancia mutua, si se trata de dos o más bobinas acopladas entre sí. Este fenómeno se basa en la ley de Faraday, también conocida como la ley de inducción electromagnética, que indica que es factible generar un campo eléctrico a partir de un campo magnético variable. La inductancia forma parte de la impedancia del circuito, es decir, su existencia implica cierta resistencia a la circulación de la corriente. La inductancia suele ir representada con la letra L en honor a las aportaciones del físico Henry Lenz sobre el tema. Para calcular la inductancia podemos hacer uso de la fórmula por la intensidad de la corriente. Matemáticamente, la fórmula de la inductancia magnética se define como el cociente entre el flujo magnético en elementos, un circuito, bobina eléctrica, pipira, etc., y la corriente eléctrica que circula a través del elemento. Tenemos que la inductancia es igual al flujo magnético en Weber por número de bobina del devanado entre la intensidad de la corriente eléctrica. El flujo magnético al cual se hace mención en esta fórmula es el flujo producido únicamente debido a la circulación de la corriente eléctrica. Para que esta expresión sea válida, no deben considerarse otros flujos electromagnéticos generados por factores externos como imanes u ondas electromagnéticas ajenas al circuito estudiado. El valor de la inductancia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente. Esto quiere decir que mientras mayor sea la inductancia, menor será la circulación de la corriente a través del circuito y viceversa. Por su parte, la magnitud de la inductancia es directamente proporcional al número de espiras o vueltas que conformen a la bobina. Mientras más espiras o espirales tenga el inductor, mayor será el valor de la inductancia. Otra fórmula de la inductancia es la fórmula por la tensión inducida. El flujo magnético relacionado con una bobina o un conductor es una variable difícil de medir. Sin embargo, sí es factible obtener el diferencial de potencial eléctrico provocado por las variaciones de dicho flujo. Esta última variable no es más que la tensión eléctrica, la cual sí es una variable medible a través de instrumentos convencionales como el voltímetro o un multímetro. Así que la expresión matemática que define la tensión en los terminales del inductor es la siguiente. Como vemos en la lámina, la diferencial de potencial en el inductor es igual a la inductancia por la diferencial de corriente entre la diferencial de tiempo. También tenemos la fórmula por las características del inductor, ya que los materiales de la fabricación y la geometría del inductor juegan un papel fundamental en el valor de la inductancia. Es decir, además de la intensidad de la corriente, hay otros factores que inciden en ello. La fórmula que describe el valor de la inductancia en función de las propiedades físicas del sistema es el que muestra la lámina y es el siguiente. La inductancia es igual al número de espiras de la bobina al cuadrado por la permeabilidad magnética del material y el área de la sección transversal del núcleo. Todo esto entre la longitud de líneas del flujo. Es decir, la magnitud de la inductancia es directamente proporcional al cuadrado de los números de espiras, al área de la sección transversal de la bobina y a la permeabilidad magnética del material. Otro punto importante es la autoinductancia, el cual es un fenómeno que se suscita cuando una corriente eléctrica circula a través de una bobina y esto induce una fuerza electromotriz intrínseca en el sistema. Esta fuerza electromotriz recibe el nombre de voltaje o tensión inducida y surge como resultado de la presencia de un flujo magnético variable. La autoinductancia se produce como resultado de la influencia que el montaje ejerce sobre sí mismo debido a la presencia de campos magnéticos variables. Por otra parte, la inducción mutua proviene de la inducción de una fuerza electromotriz en una bobina, digamos una bobina 2, a causa de la circulación de una corriente eléctrica en una bobina cercana, una bobina 1, por ejemplo.
Por ende, la inductancia mutua se define como el factor de proporción entre la fuerza electromotriz generada en la bobina 2 y la variación de corriente en la bobina 1. La unidad de medición de la inductancia mutua es igual al eje Henry y está representada en la literatura como la letra M. Así, la inductancia mutua es aquella que se produce entre dos bobinas acopladas entre sí, ya que la incirculación de corriente a través de una bobina produce una tensión en los terminales de la otra. Vamos a realizar ahora un ejercicio. El enunciado dice que hay un alambre de cobre que se enrolla de forma solenoide sobre un núcleo de hierro de 5 centímetros de diámetro y 20 centímetros de largo. Si la bobina tiene 550 vueltas y la permeabilidad magnética del hierro es de 1,8 por 10 a la menos 3 Weber por amperes metro, calcule la inductancia de la bobina. Para darle solución al ejercicio consideramos nuestros datos. Tenemos un diámetro de 5 centímetros que son 0,05 metros, una longitud de 20 centímetros que son 0,2 metros, número de vueltas que son 550 y una permeabilidad magnética de 1,8 por 10 a la menos 3 Weber amperes metro. Antes de resolver directamente nuestra fórmula debemos calcular el área de la sección transversal del núcleo, por lo que a partir del diámetro procedemos a calcular. Al tener el área la vamos a sustituir a la fórmula del inductor y obtenemos una inductancia de 5,33 henries.